Imagina vivir una vida, pues, muy normal, que digamos. Vives con tus padres, logras, pues, salir del colegio y te diriges a la universidad. Estás ansioso, muy emocionado, ya que es un momento que llevas esperando por muchos años. Al entrar a tu aula de clases, preguntas por el nombre de un profesor y un estudiante te dice: "Oye, pero si hace unos minutos ya me preguntaste". Obviamente quedas, pues, confundido, ya que es la primera vez que ves a ese estudiante y te percatas de algo que te dejará completamente sorprendido. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Archivero de lo Extraño. Bienvenidos a Expediente 921. Soy Roberto Camaño, su investigador de confianza que le trae un caso como todos los jueves muy, pero muy interesante. En algún lugar de Estados Unidos, muy específicamente en los suburbios de Nueva York, en julio del año 1961, se da el nacimiento de un joven que fue acogido por una familia. Este joven llega a crecer por muchos años pensando que es una persona única y especial. No entiende muchas cosas sobre la vida, pero aún así tiene una infancia pues normal, una adolescencia muy normal y una entrada a la juventud muy, pero muy normal. Que si creces con la idea de que quieres cumplir tus sueños, que quieres alcanzar todas tus metas. Esto fue lo que pensaba Robert Shafran, que fue en su primer día de clases a su edad de 19 años, cuando entró a la universidad, pero al preguntar, o mejor dicho, al percatarse del ambiente, se da cuenta que lo confundían con otro estudiante llamado Edith Galland. Cuando él conoce a este estudiante, queda completamente sorprendido y en sus palabras solo dicen: "Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos". Era verdad. De la nada se da cuenta de que esta persona, este tal Eddie Galland, se parece tanto a él que parecieran que fueran gemelos, separados al nacer, con la idea en la cabeza de que posiblemente hay algo que esté fuera de lugar de esta situación. Comienza a tratar de averiguar qué era lo que había pasado. Él se percata de que Eddie también pensaba lo mismo, ya que él también creció con una infancia normal y una adolescencia normal, pero al encontrarse con Robert se da cuenta que hay algo muy extraño en esta situación. La última pieza del rompecabezas apareció cuando David Kellman vio la fotografía de los dos estudiantes en un periódico y descubrió que él también era idéntico a ellos. Espera. ¿Me estás tratando de decir que no eran dos, sino que eran tres personas que se parecían en cuerpo, en casi cuerpo, casi en alma y por así decirlo también en presente? ¿Hay algo extraño en esta situación? Pues este relato se va a volver un poquito más oscuro cuando les cuente que en realidad Eddie, Robert y David nacieron el mismo día, en la misma fecha y en el mismo año por la misma mujer. Fueron separados al nacer y entregados en adopción a tres familias distintas. Pero ustedes pensarán cuál era el motivo para que esta persona, o mejor dicho, su madre, cometiera un acto tan extraño con sus hijos. Eso lo vamos a tocar más adelante. ¿Qué pasa? Cuando David ve la fotografía de sus dos hermanos y al percatarse de que era muy idéntico, comenzó con la búsqueda de ellos. Cuando se conocieron por primera vez los tres, los jóvenes se vieron en persona y quedaron pues profundamente emocionados. Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa, explicó David Kellman para la BBC. Nos sentíamos como niños, porque no habíamos tenido una infancia juntos y la verdad que fue muy divertido. Estos trillizos se convirtieron en un fenómeno mediático y luego de aparecer en varios programas de televisión y en una película en la que actuaba Madonna. E incluso fue tanto la conexión que tuvieron estos tres que se animaron a abrir un negocio y entre ellos pues abrieron un restaurante juntos. Lo que no sabían es que en realidad
toda esta situación era un experimento. Todo parecía ir en viento en popa. Imagínate, te das cuenta de la noche a la mañana que tienes dos hermanos que son idénticos a ti y que quieres recuperar el tiempo perdido. Hasta que un día en la luz pública se revela que la separación de estos trillizos no fue algo, pues, por casualidad, que no fue nada casual, que muy por el contrario los niños formaron parte de un oscuro experimento social, que fue tramado muy secretamente tras la cabeza de una persona que quería, pues, probar un punto. La ahora extinta agencia de adopciones de Lois y Wise asignó una familia distinta a cada recién nacido para que formara parte de un estudio desarrollado por el Child Development Center, organismo que más tarde se fusionó con la organización de Jewish Board. La investigación era un proyecto del psicoanalista de origen austriaco Peter Neuborg, quien en esos años estaba a cargo del Child Development Center. Su plan era investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicamente distintos. Para eso, Newberg y su equipo llevaron a cabo un periódico seguimiento de los niños a través de los años y nunca revelaron a las familias el verdadero objetivo de su investigación. El aprovecharse de la esperanza de una familia en querer tener un hijo para tener estos macabros y perturbadores objetivos puede helarle la sangre a más de uno. Y solo te das cuenta de que muchas veces por el bien de la ciencia se puede llegar a manipular el sentimiento y emociones de una persona. No se puede jugar con la vida de las personas, por así decirlo. Cuando finalmente los trillizos se enteraron del secreto plan de este psicoanalista, lo criticaron duramente, catalogándolo en el estudio como cruel, comparándolo casi los experimentos sociales que pasaban en la Segunda Guerra Mundial de cierto partido político que era comandado por un pintor que era, pues, justamente de Austria. Me siguieron cuando era bebé, cuando era niño y un día le dije a mi madre que no me gustaba esas personas fueran a hacerme preguntas, dijo Shafran. Imagínate, tener una vida, por así decirlo, normal y te das cuenta que hay veces donde una persona que no conoces te hace preguntas o te sigue o te observa. Obviamente comienzas a pensar de que hay algo muy extraño, pero jamás pensaría que en realidad estás siendo estudiado como si fueras un mísero conejo de indias. No sé por qué decidieron hacer esto. No puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos, agregó Shaftan en esta entrevista para la BBC. Pongámonos en situación. Eres un niño, tienes un hermano y no te das cuenta de ello y creces con la idea de que eres único. Cuando te percatas que simplemente fuiste separado porque una persona quería probar un punto, que se le conoció como el estudio de los gemelos. Para los que no sepan qué es el estudio de los gemelos, es un estudio que son considerados como una herramienta clave en la genética conductual. Estos estudios son capaces de descomponer la variación fenotípica observada en componentes genéticos y ambientales, permitiendo así estimar la contribución genética al desarrollo de fenotipos y el conocimiento de los genotipos individuales. Son útiles para analizar ciertos rasgos de comportamiento personal hasta la presentación de severas enfermedades mentales. Esto era más o menos lo que quería hacer este psicoanalista, pero aparte de este estudio de gemelos, también quería probar el punto de innato o, pues, criado, o bueno, se conocerá por otro nombre como naturaleza versus crianza. Esto es un debate que se ha tenido por muchos años, que que ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicaría el desarrollo de una persona? Podría ser por naturaleza desde nacimiento o simplemente por crianzas. Para ponerlo en palabras más fáciles, ¿qué hace que un niño se comporte de una forma pero muy errática? Puede ser que el niño nazca con esa actitud o puede ser que la crianza en el cual ha estado este niño expuesto durante tantos años hayan logrado que en su mente este tipo de actitudes se le coloquen en la cabeza.
Prácticamente era eso lo que quería probar este psicoanalista. Si al separar a estos tres hermanos y lo ponían en lugares completamente diferentes, con personas con diferente clase social, podría cambiarlo su forma de ellos comportarse ante la sociedad, o si simplemente se comportarían de forma igual. Pongámoslo en estos tres escalones. Uno fue mandado con una familia con clase alta, otra a una familia de media alta y otra prácticamente media. Estos tres clases sociales tienen sus diferencias. El punto era si estos tres trillizos podían comportarse de manera diferente según en esta clase social, o que se comportarían de forma completa. Este era el punto, pues, por así decirlo, primordial de este tipo de investigación. Saber si el comportamiento humano puede serse por naturaleza o por crianza. Pero aún así, al separar a tres hermanos de forma tan crueles y sin poder decirles nada, porque les recalco que el psicoanalista jamás le dijo a estos familiares, que fueron los padres adoptivos de estos tres hermanos, que estaban siendo investigados, que eran puestos bajo una lupa como si fueran un simple animal. Pero, ¿qué pasó después? Antes de morir en el año 2008, Neubohr dejó la información del estudio guardada en los archivos de la Universidad de Yale con el acceso restringido hasta el año 2065. Ya para seguir colmándole la paciencia a estos trillizos, imagínate darte cuenta que eres objeto de un estudio, pero que no puedes acceder a él. Están jugando con tu vida, con tu salud mental, emocional y física, por así decirlo, y no poder saber qué están haciendo contigo porque una persona prefiere no decir absolutamente nada sobre lo que está haciendo y simplemente restringir los resultados de ese estudio hasta el año que literalmente posiblemente jamás llegue a vivir. Estamos hablando del año 2065, pues aproximadamente a 30 años para que esos estudios puedan ser, por así decirlo, de dominio público después de la muerte de Neubohr en el año 2008. Toda esta situación puede sonar pues un poquito exagerado, estamos hablando que fueron separados al nacer. Pero nosotros, que no estamos en la posición de estos hermanos, no podemos como hasta cierto punto llegar a empatizar. Pero para ponernos en la piel, imagínate, tienes un hermano, ¿verdad? Tienes un hermano que es idéntico a ti, son parecidos, pero se separan al nacer y tú no te percatas de eso. La crianza o la vida que te tocó puede que sea o más acomodada o menos acomodada que tu hermano, y cuando creces te das cuenta que en realidad fueron separados al nacer, no porque la madre tomó la decisión, sino porque alguien externo a tu familia simplemente decidió saber cómo funcionaría tu mente a través de estos métodos de crianza. Así de cruel puede llegar a ser, y no es la primera vez que nosotros tocamos este tema en este segmento. Pasó con la cárcel de Stanford, cuando una persona quiso probar cómo funcionaría la mente humana estando en cautiverio. Al final los resultados no fueron los correctos. Algo así fue lo que hicieron con estos tres trillizos. Lo privaron de crecer juntos, lo privaron de tener una infancia, lo privaron de poder tener ese, por así decirlo, calor de fraternidad con una persona que comparte tu sangre. Porque hay que recordar que estos tres hermanos fueron criados por personas que no fueron sus padres biológicos, sino sus padres adoptivos, que estos pobres almas no sabían que en realidad estaban siendo objetos de un tipo de investigación un poco más oscuro. La historia de estos tres hermanos fue tan pero tan mediático que se creó un documental que tiene por nombre Three Identical Strangers, o bueno, mejor dicho al español, Tres Idénticos Extraños. El director de este documental cuenta que él experimentó un inicio pues algo extraño. Trató de mantener todo esto en secreto para asegurar que los resultados de investigación fueran de una forma muy, pero muy efectiva. Pero cuando los hechos salieron a la luz pública, hubo mucha vergüenza entre los que participaron en este documental e intentaron esconderlo, dijo Wartel. Aunque se desconocen las razones, uno de los trillizos, más específicamente Eddie Gallant, lastimosamente terminó con su vida en la década de los 90. Sus hermanos creen que este tipo de investigaciones con humanos no deberían volver a realizarse porque traspasan los límites éticos de los estudios científicos y los derechos básicos de las personas. Es decir, privas a una persona de tener una vida, por así decirlo, con sus seres queridos por el mero hecho de hacerlo por la ciencia. Así
de extraño y así de perturbador es toda esta situación. Este documental ganó un gran reconocimiento y fue un especial estandarte dentro de lo que fue en hacer un tipo documental y que ganó mucho reconocimiento en el Festival de Sundance y que fue estrenado en los cines de Estados Unidos y en una parte de América teniendo un éxito muy, pero muy palpable. La historia de estos tres hermanos simplemente nos dan a entender que muchas veces la ciencia puede ayudarnos a entender, o mejor dicho, a poder comprender el comportamiento humano, pero siempre y cuando se respete los derechos básicos del mismo. Esta situación con estos tres hermanos, que al inicio fue una historia pues emotiva de reencuentro, se fue tornando en un círculo, o mejor dicho, en una espiral de secretos que simplemente durante toda su vida todo fue un engaño, por así decirlo. Eran observados, eran estudiados, eran vistos no como personas, no como seres humanos, sino como simples animales, por el bien de probar el punto si el comportamiento humano se da por nacimiento o por crianza. Aún así hay que saber poner los límites dentro de los estudios científicos. No con esto no quiero pues decir que las investigaciones estén mal. No están mal siempre y cuando no se priva a la persona de tener una vida normal. Estamos hablando de tres seres humanos que fueron literalmente pues separados, cada uno por su lado, cada uno con una realidad muy diferente y que siempre fueron observados. Es decir, que todo lo que les pudo haber pasado desde que nacieron hasta la edad de 19 años fue controlado por una persona, por una simple persona que tuvo una curiosidad de poder saciar ese hambre de conocimiento. Estamos hablando que para estos tres hermanos eran tres desconocidos, no se conocían de nada, pero aún así al verse, pues sintieron esa conexión que se perdió por muchos, pero muchos años, que aún así nos llama poderosamente la atención hasta qué punto el ser humano es capaz de literalmente romper las leyes para poder probar un punto. Como se lo mencioné, lastimosamente de estos tres hermanos, Eddie Gallant, pues por la presión de saber todo este secreto y también por tantas cosas que tuvo que haber pasado en su vida a causa de esta persona, no soportó la presión y decidió partir de este mundo por voluntad propia, algo que los propios hermanos hasta el sol de hoy sigue recordándolo. La pelea para que estos resultados que se tuvo durante la investigación sean pues de dominio público lo más rápido que se pueda es una lucha que llevan estos dos hermanos para que la verdad sea vista a la luz, ya que ya por así decirlo en sus propias palabras, lo que ellos dan a entender es que ellos, al ser privados de tener esa vida, de estar con personas que aman, tienen todo el derecho de saber cuáles fueron los resultados de esos estudios. Ellos no pueden aceptar que tantos años donde ellos pasaron siendo literalmente analizado movimiento por movimiento, no puedan tener el acceso a leerlo o el acceso a saber qué estaban haciendo con sus vidas, ya que hasta el sol de hoy no se sabe específicamente por qué tuvieron que ser separados. Se sabe que fue por curiosidad, pero ¿qué llevó a la curiosidad de este psicoanalista a tomar una decisión tan drástica y al mismo tiempo tan inhumana? Estamos hablando, y repito, de vidas humanas, no de animales, que aún así con los animales esto puede ser algo cruel. Ser separados del ambiente donde tú naces para entregarte a dos personas que, bueno, tienen esa necesidad o esa esperanza de tener un hijo, pero que tal vez su economía no da para más y tengas que vivir en una situación tan complicada mientras que tus otros dos hermanos no saben nada de ti, que no te pueden ayudar, viven posiblemente en posiciones más acomodadas que tú. Así de cruel fue este experimento con estos tres hermanos, que puede decirse que sea por la ciencia, sí, pero nada justifica que tengas que romper las leyes y privar literalmente de derechos básicos de un ser humano para poder probar una simple hipótesis. Este caso nos lleva a reflexionar mucho más sobre este comportamiento de querer adquirir conocimiento. Lo vimos con la cárcel de Stanford y con muchos más experimentos que vamos a seguir tratando en este segmento, pero nos lleva a reflexionar
que nosotros tenemos que poner un control al momento de conseguir conocimiento. Está bien querer aprender algo más cada día, pero no a costa del sufrimiento de otra persona. La ciencia es una rama muy hermosa para las personas que se dedican a esto. Yo, a pesar de que no tengo, por así decirlo, los estudios pues tan avanzados de la ciencia, sí, me gusta mucho conocer diferentes tipos de estudios, pero aún así no estoy a favor de que se usa a personas contra su voluntad para hacer este tipo de experimentos. Si la persona pues tiene la voluntad de participar, pues que así sea, porque al fin y al cabo cada vida se vale por sus propias decisiones. Pero estamos hablando de niños que no podían tener voluntad de decir sí y no, que fueron separados. Hay que tener cuidado en la forma en que nosotros podemos conseguir ese conocimiento. Está bien querer adentrarse más a la ciencia, pero no afectar a las personas que no tienen nada que ver con nosotros. Solo les hago una pregunta. Si fueran sus hijos los que estuvieran en esta situación, ¿ustedes dejarían que ellos vivan lo mismo? O si tú fueras un científico y quisieras tener este tipo de investigación, ¿harías exactamente eso con tus propios hijos? Esto nos invita a reflexionar lo que ya vengo recalcando durante estos minutos. La ciencia es algo hermoso, pero no por eso debemos sacrificar la vida de una persona. Las vidas humanas se deben de respetar por igual y nadie tiene que ser privado de absolutamente nada. Salud, educación, una buena estancia económica, todo eso. Tener un lazo familiar con tus hermanos. Eso es lo más primordial y más para unos niños que lastimosamente estos tres hermanos no pudieron tener esa infancia que siempre quisieron con estas personas que llegaron a amar por muchos años. Y con esto damos por finalizado este archivero de lo extraño. Cerramos la carpeta dando por finalizado este relato aquí en Expediente 921. Soy Roberto Camaños, investigador de confianza, y será hasta el próximo jueves con otro caso muy interesante. Cuídense, tengan feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana.